Una característica importante de las cerámicas feldespáticas, y que eso determina mucho el uso de la cerámica feldespática, es su alto módulo de elasticidad. Mire, la cerámica feldespática tiene un alto módulo de elasticidad. En una curva de tensión-deformación, nosotros tenemos nuestra primera parte, ¿no es cierto?, donde tenemos nuestro límite proporcional, es decir, a cada tensión el material va a tener una deformación. En este caso, en una curva de tensión-deformación, la cerámica, veamos mejor, lo voy a explicar de otra forma. Cuando tenemos una curva de tensión-deformación, eso significa que el módulo de elasticidad del material me va a decir cuán rígido o cuán elástico es un material. En la medida que yo tenga un material que tenga un alto módulo de elasticidad, eso significa que ese material va a tender a ser muy rígido, no se va a deformar. Por el contrario, si yo tengo un material que tiene un bajo módulo de elasticidad, ese es un material menos rígido o más elástico, como usted lo quiera decir. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros tenemos una cerámica que decimos que ella tiene un alto módulo de elasticidad, eso quiere decir que ese material tiene, que en este caso nuestra cerámica feldespática es un material que no sufre, es muy rígido y él no va a sufrir deformación. Miren lo que estoy diciendo. Y el límite proporcional con el límite elástico y el límite de ruptura están todos muy cercas. ¿Por qué? Porque la cerámica, en general, las cerámicas son frágiles. Mire lo que estoy diciendo. Ella es muy resistente, pero al mismo tiempo es frágil. ¿Qué significa que un material como la cerámica feldespática sea frágil? ¿Qué significa? Significa que rápidamente cualquier tensión que esté después de su límite proporcional, cualquier tensión que genere una pequeña deformación, inmediatamente ella se va a fracturar. Ella no aguanta deformaciones. Miren lo que estoy diciendo. ¿Y esto qué tiene de significancia clínica? ¿Cuál es la significancia clínica de que yo tenga un material como la cerámica que tiene un alto módulo de elasticidad, es decir, es rígido y es frágil a la vez? Y que a la pequeña deformación que tenga, él simplemente se fractura. Es un material, ¿cómo? Resistente, es muy resistente, sí, pero frágil a la vez, porque ella no se va a deformar, y eso es muy importante. Esa información es muy importante, porque hoy se habla mucho de laminados cerámicos, se habla mucho de restauraciones parciales cerámicas en el sector anterior. Todo el mundo quiere aprender a hacer laminados, todo el mundo hace laminados, pero no entendemos cómo se comportan los materiales. Si yo no sé cómo funciona el material, difícilmente lo voy a indicar bien y lo voy a trabajar bien. Por eso que es importante que nosotros podamos entender realmente los materiales con los cuales estamos trabajando. De esa forma va a ser mucho más fácil disminuir nuestros errores y que nuestro porcentaje de éxito pueda mejorar. ¿Por qué? Porque estoy conociendo el material con el cual estoy trabajando. Entonces nosotros dijimos que la cerámica feldespática tiene un alto módulo de elasticidad, es un material muy rígido, pero es un material frágil. ¿Qué significa que sea frágil? Significa que inmediatamente a cualquier tensión que produzca la primera deformación, él simplemente se va a fracturar. Él no aguanta, él no soporta deformaciones. ¿Por qué? Porque tiene un alto módulo de elasticidad. ¿Qué consecuencia clínica entonces nosotros tenemos en este caso? A ver qué pregunta me hace el doctor
Luis Ramírez aquí me dice, y entonces si va adherida la cerámica feldespática a un sustrato, estamos hablando, doctor Luis, aquí yo estoy hablando del material intrínseco, propiamente tal, solo, sin unirse a dientes, sin técnica adhesiva, sin nada. Estamos hablando estrictamente de las propiedades del material. No si está adherida, no si está cementada de forma adhesiva, nada de eso. Estamos hablando del material propiamente tal, ¿ok? Entonces, por eso es que es importante de poder conocer cómo funcionan nuestros materiales. Y de hecho, en mi curso que yo lancé hace como un mes atrás más o menos, el update, dedico un capítulo completo dentro del update donde hablo solamente de cerámica feldespática para que mis alumnos puedan conocer realmente cómo funciona y de esa forma poder indicarlo, utilizarlo de forma adecuada. Entonces, en ese sentido, es muy importante que podamos entender cuál es la aplicabilidad clínica de esto. Veamos lo siguiente. Como decía, se habla mucho de laminado, se habla mucho de restauraciones parciales, de cementación adhesiva, etc. Pero cuando nosotros utilizamos una cerámica feldespática, ¿ok? Utilizamos una cerámica feldespática. ¿Cuál es la aplicabilidad de esta información? Mire, cada día estamos haciendo restauraciones mucho más, ¿cómo podríamos decir? Mucho más mínimamente invasivas, preparaciones mucho más conservadoras, donde como consecuencia nuestras restauraciones algunas veces tienen grosores muy disminuidos, 0,5, 0,6, hasta 0,3 milímetros de grosor. En algunos casos podemos trabajar la cerámica. Y aquí va algo muy interesante. Vamos a pensar, voy a tratar de dar un ejemplo un poquito diferente. Mire, vamos a pensar que esta hoja, ¿no es cierto?, es una lámina de cerámica feldespática, ¿no es cierto? Para yo poder colocar, déjenme traer, a ver, mire, vamos a pensar que, a ver, ¿dónde tengo aquí algo que yo pueda utilizar? Aquí, mire, vamos a pensar que este cuaderno, ¿no es cierto?, que este cuaderno es mi sustrato. Para yo colocar mi cerámica y poderla colocar encima de mi sustrato, ¿no es cierto?, de esta forma, mire, tiene que ser pasiva. Ahora, porque mi cuaderno es plano, pero si mi cuaderno fuera curvo, y yo tengo una superficie que es plana, ¿se va a adaptar? No se va a adaptar. Y si yo le hago presión para que él se doble, él va a generar tensiones. Aquí yo quiero ir, que cuando nuestras preparaciones, cuando hacemos cerámicas, laminados con cerámicas feldespáticas, mis preparaciones, escuchen, no tienen que ser buenas. No tienen que ser buenas. Tienen que ser muy buenas. Muy buenas. Como dice el doctor aquí de la clínica Dentech, la cerámica feldespática no permite errores. Mi preparación, el posicionamiento de mi lámina en la estructura dentaria a la hora de yo colocarla, tiene que ser completamente pasivo. Sí, pasivo. ¿Por qué? Porque si a la hora de yo colocarlo genero algún movimiento y ese movimiento me genera una tensión y esa tensión pasa mi límite proporcional, es decir, va a generar una tensión que va a generar un rasgo de fractura y mi lámina simplemente se va a fracturar. Ella no se va a deformar y se va a adaptar a la forma del diente, no, porque antes que se deforme, la cerámica se va a fracturar. Miren cómo es importante entonces de yo no solamente saber de adhesión, no solamente saber de cementación, sino que también es muy importante conocer realmente el material con el que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque a pequeños movimientos voy a generar tensiones. Y ya dijimos que la cerámica es muy buena para resistir fuerzas compresivas, pero fuerzas de torsión es pésima. Por lo tanto, cuando usted está llevando un laminado
y ese laminado no tiene un posicionamiento, un asentamiento completamente pasivo, usted está teniendo el riesgo de generar tensiones que generen un rasgo de fractura. Puede ser que no en el momento de la cementación, puede ser que no en el momento de la prueba, pero después sí se va a fracturar. Entonces, volvamos a lo que estamos hablando. Estamos hablando que mi cerámica feldespática tiene un alto módulo de elasticidad. Por lo tanto, ¿cómo se fractura la cerámica feldespática? Vamos a pensar que la cerámica feldespática tiene una resistencia flexural de 140, 150 megapascal, por dar un valor medio. No estamos hablando de una marca en específica. ¿Qué me dicen aquí? Muchas gracias, se me han fracturado al colocarla. Ojo, José, si se te están fracturando a la hora de probarlas o de cementarlas, ojo con tus preparaciones. Puede ser que no tienen la pasividad suficiente para poder colocarla y estás ejerciendo mucha fricción. La fricción en cerámica de laminados feldespáticos es un enemigo. Yo no necesito de fricción. Por el contrario, preparaciones expulsivas y posicionamiento pasivo. ¿Eso qué va a hacer? Que yo no tenga tensiones. Si yo no tengo tensiones, yo no voy a poner en riesgo a movimientos de torsión, ¿no es cierto?, que se me pueda fracturar mi cerámica feldespática. Se me estaba olvidando de qué estaba hablando. Así que, José, ojo con tus preparaciones, ojo con ellas. ¿Ok? Bien, continuamos entonces. Decíamos que tenemos nuestra cerámica feldespática tiene un alto módulo de elasticidad y ella es muy frágil. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de nuestra cerámica? Vamos a pensar que tiene unos 140, 150 megapascal de resistencia flexural. Vamos a pensar, entonces yo tengo una lámina, vamos a pensar que esta es una cerámica feldespática, que yo le hago una tensión. Esa tensión fue de 100, la cerámica aguanta. De 120, aguanta. 130, aguanta. 140, aguanta. 150, 149, aguanta. 150, ella simplemente, clac, se fractura. Se fractura. Simplemente llegó a su límite de resistencia, en este caso los 150 que estábamos hablando, y simplemente, plac, se fracturó. No se deformó, no aguantó. Vamos a colocar otro ejemplo. Vamos a colocar, por ejemplo, una barra de silicona. A la barra de silicona yo la estiro, y ella no se rompe, la estiro, no se rompe. ¿Y por qué? Porque ella tiene un bajo módulo de elasticidad. Ella es un material elástico que a las tensiones ella se deforma. Eso es una silicona, que ella se deforma a la hora de aplicarle una tensión. Y dependiendo de la tensión, puede recuperar o no toda su forma original. Pero la cerámica no. La cerámica feldespática aguanta, llegó a su límite máximo, simplemente se fractura. Y ese es un comportamiento típico de un material que tiene un alto módulo de elasticidad y al mismo tiempo es frágil. Por lo tanto, miren cómo estamos hablando de materiales dentales. ¿Quién iba a pensar que en algún momento a alguien le iba a gustar los materiales dentales y que hubiese personas escuchando de materiales dentales? Mire, entonces, las cerámicas no son resilientes, no tienen resiliencia. Ellas no tienen resiliencia, no hacen esto. Cuando usted toma una silicona y usted le hace presión, la silicona hace esto. Ella es resiliente. Resiliente. La cerámica no. La cerámica aguanta. Llegó a su límite y simplemente plac.
Por eso que sucede cuando estamos cementando o cuando estamos probando la cerámica, cuando estamos haciendo nuestra prueba seca, cuando estamos haciendo nuestra prueba húmeda, ¿qué sucede? Y se fractura. ¿Ah? Es culpa del laboratorio que me la hizo muy fina, que me la hizo mal. No es culpa del laboratorio. Lo más probable es por una mala ejecución de mi preparación dentaria. Y es por eso que es importantísimo que cada preparación dentaria tiene una especificidad en relación al material que estamos utilizando. Probablemente si yo estuviera haciendo una restauración no sé, metálica, probablemente no iba a necesitar que yo tuviera una preparación tan estricta así como la que necesito para una cerámica feldespática. Más cuando para una cerámica feldespática, entonces yo necesito de 2 requisitos. No necesito de fricción y necesito que sea completamente expulsiva para yo poder tener un posicionamiento completamente pasivo. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que mi cerámica tiene un alto módulo de elasticidad, es muy rígida, ella no se deforma, por lo tanto, si yo dejo preparaciones retentivas o no completamente expulsivas, me pueden generar tensiones a la hora de la prueba que me van a generar entonces inicios de rasgo de fractura. ¿Ok? Dijimos, alto módulo de elasticidad, ok. Rígida, ok. Frágil, no tanto, no es tan bueno. ¿Por qué? Porque pasó su límite proporcional y ella simplemente se fractura. Y que también las cerámicas feldespáticas, así también como cualquier otra cerámica, no aceptan ningún tipo de deformación. Antes de deformarse, usted ya la tiene en 2 pedazos en la mano, ¿ok? Porque cuando usted está probando la cerámica, ella no se va a deformar. Antes de deformarse, se fracturó, ¿ok? Entonces, mucho cuidado.